Hola, en este video vamos a hablar sobre los modificadores de acceso, clases, objetos y constructores en la programación orientada a objetos utilizando Java. Si no te has suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas y active la campanita para que estés atento a todo lo que yo subo y a esas cosas de programación y así puedas mantenerte al día. También atento a las tarjetitas que iré dejando arriba, que aparezcan, que van a estar relacionadas con lo que se hable en el curso. Primero, ¿qué es un modificador de acceso? Un modificador de acceso es una palabra reservada que modifica cómo un usuario que programa tiene acceso a una variable, a una función o a lo que sea en el código. Cuando se habla de acceso, por ejemplo, esos modificadores de acceso que ya muy conocidos debes de conocerlo, haberlo visto por lo menos. Aquí tenemos el public, es un modificador de acceso muy conocido que me dice que lo que yo coloco como public puede ser visto en cualquier parte dentro de mi proyecto. O sea, yo tengo varios proyectos acá, pero el proyecto que estoy trabajando es este. Entonces, este código que está public aquí significa que lo que yo haga dentro de esta clase puede ser visto en todo mi proyecto. Si no sabes cómo yo hice esto, eh, o no sabes, recuerda que para hacer un proyecto te vas a File, New, en este caso, Java Project, y en Java Project aquí ponemos el nombre del proyecto, lo que sea, eliges la versión de Java que vayas a utilizar, te recomiendo que empieces con la versión 8. Puedes ir realmente con cualquiera funciona lo que vamos a ver, pero con la versión 8 vamos a iniciar, eso se puede cambiar después. Le das a Next y le das a finalizar. Cuando hagas esto, que te va a crear un proyecto nuevo, yo no lo voy a crear, entonces le das a New y aquí buscas Class, o sea, en el proyecto que creaste, New, Class, seleccionando el proyecto. Cuando le das a Class, escribes el nombre del proyecto que quieras y si es tu primera clase que vas a programar, tu primera clase, tienes que seleccionar esa opción o escribir ese código tú, que es este código que está aquí adentro. Escribirlo tú o seleccionar esta opción para que te aparezca. Si es una sola clase, o sea, por proyecto solamente debe de existir uno de estos, un main, por proyecto. O sea, este es un proyecto, un main. Yo tengo aquí otro proyecto, un main. Otro proyecto, un main. Otro proyecto, un main. Tengo 4 proyectos y cada uno de ellos tiene un solo main dentro. O sea, tú no puedes crear en un mismo proyecto 2 y 3 main porque eso te podría dar problemas y errores. Así que para evitar eso, solamente la primera clase, tú creas tu main y ahí sin problema, después de ahí, ya no tienes que seleccionar esta opción. Si vas a crear otro archivo de clase para usarlo, que más adelante lo vamos a hacer, no vas a ver que nada más siempre vamos a utilizar un solo main. Le das a finalizar si es tu primer proyecto y ya. Listo. Cuando lo hagas, abre tu archivito, como yo lo tengo acá, y que te aparezca esto. Si no lo tienes, simplemente lo escribes esto y ya, y listo, en tu proyecto. Y ahí tendríamos lo que es el main creado. Y dentro del main, entonces dije que tenemos un modificador de acceso, que existen varios, como el público, existe privado, existe, por ejemplo, el modificador de acceso protegido, que poco a poco vamos a ir viéndolos uno a uno. Por ahora el público lo vas a ver, que lo vamos a utilizar bastante, y el privado, que es cuando tengo dentro de un código algo y no quiero que se vea en otra parte de mi código. O sea, por ejemplo, yo tengo una variable aquí, por poner un ejemplo. Te voy a poner un ejemplo, pero no es que funcione de esta misma manera, pero tengo esa variable aquí y tengo otra aquí. Si esta está privada, entonces esta no tendría acceso a esta. O sea, yo no pudiera acceder a esa variable desde fuera o en otra parte. Solamente sería vista aquí adentro, donde abre ese corchet, esa llave, y cierra esa llave porque el modificador de acceso es privado. Significa que está encapsulada. Eso es lo que se le llama encapsulamiento. Encapsular, o sea, es como tú meter un trozo de código privado en una parte de lo que es la codificación. Entonces, eso es encapsulamiento. Entonces, para evitar que otras personas utilicen eso. ¿Por qué utilizamos el encapsulamiento en la programación orientada a objetos? El encapsulamiento lo utilizamos
para indicarle a, ya sea, por ejemplo, para que cuando tú haces un código, otras personas no vean ese código porque está privado, para evitar problemas de codificación con un equipo de trabajo, por ejemplo, porque, por ejemplo, si no está privado, prácticamente tú le estás diciendo a la otra persona que está trabajando contigo, mira, ese código no está privado, tú puedes hacer lo que tú quieras con él. Él puede agarrar y mandarle a esa variable algo o llamar esa variable desde fuera porque tú se lo pasaste en lo privado. Pero si tú se lo pasas privado, de que él vea que está privado, él dice, ah, no, espérate, este código, esta variable es privada. Yo no puedo utilizarla para otra cosa que no sea reutilizarla dentro del código que se encuentra porque es privada. Tranquilo, si no entiende bien, eso tú vas a ver que con la práctica y más adelante vas a seguir entendiendo. Pero es así, para eso sirve una variable de tipo o un código cuando le ponemos el privado. Entonces eso es el encapsulamiento, que también lo vamos a ver ahora un poquito más detallado. Bien, ahora hablemos de funciones, métodos y procedimientos. Es importante entender esto y entender la diferencia que existe entre los tres. ¿A qué nos referimos con funciones, métodos o procedimientos? Muchas personas dicen que simplemente es lo mismo, pero no se equivocan, es lo mismo, pero tiene una diferencia que hay que entenderla para poder saber cuándo utilizarlo y por qué se le llama de esa manera. En programación, los conceptos técnicos son importantes entenderlo para saber que una misma cosa se puede utilizar en lugares distintos y cuando se usa en lugares distintos se llama de manera distinta, pero estamos utilizando lo mismo en lugares distintos. Así mismo sucede con las funciones, métodos o procedimientos. ¿Qué es una función? Una función ya seguramente tú la viste en el curso de programación básica, en algoritmo. Igual yo te voy a dejar una tarjetita arriba ahí para que veas, en caso de que tengas alguna duda todavía, eh, sobre funciones en Java. Y es algo básico, eso tú lo has visto donde quiera, que una función eh, simplemente es un código que tú lo puedes llamar cuando tú quieres utilizarlo. Pero ¿cuál es la diferencia en Java de funciones o métodos o procedimientos? Una función es aquel trozo de código que tú puedes llamar donde quiera, como por ejemplo, para que vayas comprendiendo, mira, esto es una función aquí, déjame quitar esto de acá y limpiar esto. Esto es una función, ¿ves? Eso es una función. Yo puedo hacer otra función aquí adentro, llamada, por ejemplo, así, void, suma, una función, y ponerle aquí esto. Ya eso es una función aquí en Java, pero para completar de que decirle que es una función, necesito colocarle esto delante. Ahí ya yo digo que es una función. En Java yo me di cuenta que es una función porque tiene el static delante. Si tiene ese static delante, ya yo sé que es una función. Una función porque puedo llamarla por sí sola. La función no necesita de una clase para ser llamada. No necesita de una clase para ser llamada. Simplemente tú la llamas cuando tú la necesitas, porque no pertenece a ninguna clase. Vamos a tratar de graficar un ejemplo aquí sobre la diferencia entre métodos y funciones. Vamos a decir que yo tengo esto que es una clase, ¿verdad? Y voy a decir que tengo esto aquí que es una función. Esta función. Esta función yo la voy a tener asociada a esta clase. Esa función está asociada a esta clase. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que yo puedo llamar esa función, llamarla por medio de la clase y también puedo llamarla directa sin la clase. O sea, puedo utilizar esa función de las dos maneras. Eso es una función. Ahora, ¿cómo funciona el método? El método funciona de la siguiente manera. El método, esta es la clase, vamos a decir, ¿verdad? Y aquí yo voy a hacer el método, pero el método en vez de hacerlo fuera, lo voy a hacer aquí. ¿Qué quiere decir esto? Que para yo acceder a ese método, que también es una función, pero se le llama método porque está dentro de la clase, para yo acceder a ese método, obligado tengo que pasar por la clase para llegar al método. O sea, no puedo prácticamente como quien dice, obviar la clase para llamar la función. Recuerda que cuando hablamos de función y método nos referimos prácticamente a lo mismo. Lo que pasa es que es un método porque está dentro de la clase y es una función porque también está dentro de la clase, pero puede ser llamada desde fuera. O sea, no necesito obligatoriamente
tener esa asociación directa con la clase para llamar esta función. O sea, función y método, para que se comprenda, es lo mismo. Lo que, como vuelvo y repito, entonces va a depender del uso que yo le dé y dónde se coloque, que la hace distinto. Entonces, a nivel de código, si vemos, yo dije que esto es una función, pero yo puedo hacer un método aquí mismo. Míralo aquí. Esto es un método. ¿Por qué me doy cuenta que es un método? Porque no lo voy a llamar resta. No por el nombre, es porque no tiene el static. Entonces, ¿qué pasa? Al ser un método, necesita de un objeto de la clase para poder ser llamado. Sin embargo, la función simplemente la llamo y funciona perfectamente si la voy a utilizar. La función la puedo llamar directamente. Esto necesito un objeto de la clase para que funcione. Por ejemplo, si yo pongo aquí llamo a resta, mira ahí que lo tengo, resta, esta función resta, la voy a llamar. Mira cómo me dice que es, me da un error, y aquí si pongo me dice que lo cambie static, o sea que la vuelva a función para que pueda ser llamada directamente. Sin embargo, si llamo a suma, vamos a llamar a suma, punto y coma, mira cómo no me da error. Sin embargo, resta, ¿por qué? Porque resta, ahora si yo a resta le pongo el static, mira cómo la puedo llamar directamente y ya me funciona perfectamente. También me doy cuenta que es una función porque se pone como en cursiva la letra, si tú te fijas. Se pone como en cursiva. Déjame quitarle esto, aunque me dé el error. Mira cómo se pone normal la letra. No sé, que se le quita la cursiva. Pero me sigue dando el error porque me dice, mira, yo no soy una función, soy un método. Necesito que crees un objeto para poder utilizarme, porque así directamente no puedes llamarme. Eso es lo que me dice, le dice el objeto aquí al sistema. Entonces recuerda, método y función. Método y función. Método, necesito de un objeto para ser llamado. Función, puedo llamarla por sí sola, simplemente porque la clase simplemente es como una referencia, pero los métodos no, los métodos pertenecen a la clase, obligatoriamente pertenecen a la clase. Los dos son funciones, si no vamos a programación, pero su forma de usarse en la programación orientada a objetos es que lo hace distinto. Ahora, para que no se quede fuera, ¿qué es un procedimiento? Un procedimiento puede ser este o puede ser este. Un procedimiento es simplemente una función que no devuelve nada. Como ves, tiene un void. Void significa que no retorna nada. Por ejemplo, si yo voy a poner este que retorna, por poner un ejemplo, por ejemplo, este me va a retornar un entero, un 1 de entero. Ya este es una función. No sería un procedimiento. Ahora, este es un procedimiento porque tiene el void. El void significa que no retorna nada, que es una función vacía, y al tener eso se identifica como procedimiento en la programación. Pero no quiere decir que no pueda ser una función. Igualmente todo se engloba en lo mismo. Es como dije, son palabras técnicas para identificar la diferencia entre procedimiento, función y eso. Entonces ya viendo esto, vamos a verlo en práctica y vamos a continuar con lo demás para el aprendizaje. Espero que hayas entendido. No olvides suscribirte. Te voy a dejar el siguiente video de las clases aquí arriba para que este no sea tan largo. Continúa en la tarjetita y así puedas continuar. Muchas gracias.